Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Este espacio de absoluta libertad de expresión, de reflexión y de debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Nada ocupa hoy más tiempo de la televisión comercial, que el problema del recambio de las autoridades electorales federales que está planteado en el proyecto de reforma electoral que está discutiendo por las Comisiones Unidas de ambas cámaras. Hay un embate terrible, yo diría que hay saña. Está en juego también los anuncios comerciales en radio y televisión para campañas electorales que dan jugosas ganancias a los concesionarios. Por eso he querido que reflexionemos hoy con desapasionamiento, con sentido histórico, con veracidad. ¿Qué hay atrás de todo esto? Y quizá la mejor manera de abordarlo es el Instituto Federal Electoral, el órgano electoral. ¿Qué es? ¿Cómo se generó? Diré dos palabras antes de darle todo el tiempo la palabra a mis invitados, que con algunas variantes que no voy a mencionar, la autoridad electoral comenzó a cambiar después de los acontecimientos del 88. Siempre por algo que ocurrió en la sociedad. La campaña del 88 empezó a democratizarse, ya nos contarán cómo, desde que planteamos que hubiera ciudadanos en el órgano, aunque todavía lo presidía el gobierno. Después hubo un segundo cambio, en 94, muy importante, pero consecuencia también de fenómenos que se dieron afuera, que fue nada menos que la revuelta zapatista, que nos invitaron a parlamentar para que hubiera cierta unidad. Y luego, bueno, hubo la crisis económica en 94, la necesidad del presidente Zedillo de dar un salto adelante en las instituciones para modernizar al país. Y bueno, ahora tenemos otro hecho. Hay muchas dudas, unos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo. He presentado libros imparciales de un lado, de otro lado, pero hay enormes dudas en la sociedad sobre la legitimidad de la elección. Y ya vimos, pues, más o menos todos, de una manera u otra, pues cuáles son los agujeros que había en el aparato. Nos acompañan tres distinguidos ex consejeros del Instituto Federal Electoral. Uno actuó todavía con el nombre de consejero ciudadano, que es el licenciado José Agustín Ortiz Pinchetti, y otros dos actuaron ya con el título de consejeros electorales. Todos son luchadores por la democracia, académicos, autores de libros, han sido funcionarios públicos. ¿Para qué? Si sus biografías son tan conocidas. Yo le voy a preguntar a José Agustín primero, que fue el que estuvo en la primera, el primer lote, digamos, primer cuerpo de consejeros ciudadanos, después de los llamados consejeros magistrados. ¿Cómo ve él y que tuvo además, va a salir la biografía de cada uno poco a poco, que fue el promotor principal del famoso seminario del Castillo de Chapultepec, donde sentamos las bases, ¿te acuerdas? En 95, de lo que será la reforma electoral 96. ¿Cómo has visto toda esta evolución? Como articulista, como autor de libros sobre la transición. Es parte de un proceso muy accidentado y excesivamente lento que llamamos la transición hacia la democracia. Son ajustes que son provocados por grandes acontecimientos espectaculares y fuertes y que han sacudido a la sociedad mexicana. En 1994 fuimos electos un grupo de ciudadanos ante la inminencia de lo que se llamó el choque de trenes. Probablemente hemos olvidado esa expresión. Claro. Y el grupo San Ángel y todo eso. Sí, había mucha agitación y entonces se pensó que era el momento apropiado para hacer un cambio, un avance. El avance fundamental fue un consejo integrado por ciudadanos. ¿Recordarías los nombres para la opinión pública? ¿Cómo no? El licenciado Fernando Certuche, el licenciado Santiago Krill, el maestro Goldenberg, Miguel Ángel Granados Chapa, Ricardo Pozas Orcasitas. Así es. Y tu servidor. Fue un grupo que se formó en una situación casi de emergencia. Había habido primero el levantamiento zapatista y después el asesinato del candidato del PRI,
Había una situación de gran tensión y se temía que esto pudiera desbordar. Fuimos electos finalmente en mayo de 94, las elecciones eran el 18 de agosto, no fue en la fecha usual de julio, pero eran muy pocas semanas. Equilibrio entre el Consejo y el gobierno, entonces. Había equilibrio y había por primera vez el Consejo. Pero no todavía lo presidía el secretario de Gobernación. Lo presidía. Y aquí yo quiero hacer una mención al excelente trabajo de Jorge Carpizo. Yo siempre he pensado que fue un auténtico consejero ciudadano. Él no estaba en el PRI, él era un secretario de Gobernación un tanto circunstancial. Justamente estos acontecimientos. Imaginativo, a veces un poco nervioso, pero eficaz. Y quiero Se decirlo, debe mucho a la reforma a Carpizo. Y además un hombre que sabía presionar y que sabía presionar con la renuncia en la mano. Y lo hizo 2 veces. Lo hizo 2 veces y sacudió al país, pero también sacudió la conciencia de las gentes y obligó al presidente Salinas a disciplinar a los gobernadores y a los presidentes municipales. No hay que olvidar estas cosas. Yo debo decir que no olvides que entonces habíamos otros consejeros que no éramos ciudadanos, que éramos un representante de la mayoría del Senado y otro de la minoría. Así es. Uno de la mayoría de Cámara de Diputados y otro de la minoría. Y algún tiempo yo los acompañé. Así es. Entonces, y a mí me tocaba presionar mucho. ¿Recuerdas aquel debate que se aplazó entre Carpizo y yo por la muerte de Ruiz Massieu? Sí, y Ruiz Massieu acudió a ese debate y en el camino murió. Bueno, Jacqueline, ¿cuál sería para ti, no circunscrito al periodo de ustedes? Porque tú has estado en la academia y has estado en análisis de esto. ¿Cómo tú explicarías estas etapas que se fueron dando por la presión social? ¿Y cuál fue realmente la garantía que se fue ofreciendo a la ciudadanía de elecciones limpias? ¿Cómo lo ves tú? Sí, creo que, como bien dijo José Agustín, esto fue un proceso que estuvo claramente centrado en un tema, y creo que el gran tema fue cómo lograr una autoridad electoral que asegure la imparcialidad en la organización de una elección. Ese era el tema. El tema era, bueno, ¿cómo vamos a construir una autoridad electoral que organice un proceso y que no se cargue de un lado, que había sido la historia realmente de la autoridad electoral? Entonces creo que efectivamente pues todos los cambios en la autoridad electoral tienen que ver con, digamos, conflictos sociales y políticos muy fuertes, pero detrás de esto había ya un movimiento social, un reclamo democrático claramente identificado y que ponía el centro de su demanda, el centro de su exigencia en tener una autoridad imparcial. No creo que esto del proceso se explica porque pues las resistencias del poder para efectivamente soltar la organización de las elecciones, ¿no? Que había tenido, sobre las que había tenido el control durante mucho tiempo, y eso se explica que haya sido un proceso efectivamente gradual. Aparte, nos estamos concentrando en el órgano electoral, creo que vale la pena, hay la evolución de los delitos electorales, de los procesos de votación, de la jurisdicción. Si vemos la cantidad de reformas que hicimos, es impresionante, nada más poner una lista desde la credencial para el elector para votar, como tú dices, una serie de garantías constitucionales. Yo quisiera hacer un recordatorio para hacerte una pregunta. Hubo del año de 90 al año de 96, 1, 2, 3, 4, 5 secretarios de gobernación que fueron presidentes del IFE. 5. En realidad solamente ha habido 2 consejeros presidentes, sí, de la época de la plena autonomía, que fueron Pepe Boldenberg y hasta ahora Luis Carlos Ugalde. Sí. Hubo consejeros magistrados de 90 a 94 que estaban todavía muy cargados hacia el gobierno, hay que decirlo, con respeto a la persona de cada quien. A veces opinaban en contra, pero votaban a favor. Lo que yo siempre subrayaba como una singularidad. Quedaban bien con la academia, pero también bien con el poder. Luego, ustedes, José Agustín, duraron del 94 al 96,
nada más 2 años. Ya los de ahora ya tienen más tiempo. Luego, la generación de ustedes fue más longeva, ¿eh? Sí. Ustedes duraron de 96 al 2003, aunque hubo 2, 3 sustituciones, sí, y hubo tiempos. Y los actuales tienen ya 4 años, ¿sí? Entonces, si vemos históricamente, esto ha sido una evolución. Yo no sé por qué pone el grito en el cielo, porque haya un nuevo paso adelante. ¿Tú cómo lo ves? Yo tampoco lo entiendo porque hay este grito en el cielo, sobre todo cuando vivimos un proceso electoral el año pasado, pues muy difícil, Porfirio, un proceso electoral donde pues se ladearon de nuevo las cosas, por lo menos desde mi punto de vista, a favor del gobierno federal y de un partido político. Primero, la integración del actual Consejo General. Una integración en donde no participan, como en el caso de ustedes, los consejeros ciudadanos, como en el caso de nosotros, consejeros electorales, todos los partidos. En nuestros casos, pues participaron todos y fueron nombramientos con un gran consenso, unánimes. Con estos consejeros hay una negociación entre el PRI y el PAN, de parte del PRI, la profesora Elbester Gordillo, que después se pasa al lado del gobierno, y pues los priistas lo sienten eso como un agravio, como una negociación en donde ellos no participaron. Y los perredistas y el Frente Amplio Progresista en general también piensa que además de esa integración que los excluyó totalmente, pues el proceso electoral fue un proceso electoral en donde hubo una injerencia desmedida del presidente Fox, un gasto en publicidad gubernamental de más de 1.700 millones de pesos, campañas negras, contratación de tiempos... A eso se deben las reformas electorales que están haciendo. Así es. Que están dirigidas a capturar, no todos, pero la mayor parte de esos excesos. Algunos de esos excesos. Contratación de tiempos por parte de los empresarios, lo que estaba prohibido expresamente por la ley electoral, errores de información, como lo que ocurrió con el PREP, o lo que ocurre el miércoles siguiente a la elección, cuando se instruye a los consejos distritales a abrir el menor número posible de paquetes electorales. Es decir... Entonces, para ti sí hubo irregularidades. Para mí sí hubo claramente irregularidades y noto un Consejo General pues muy cercano al gobierno federal, muy cercano al Partido Acción Nacional, y por eso, con toda razón, pues los partidos opositores, PRD, PRI, se molestan con la actuación de los consejeros, hacen el señalamiento y, entre otras cosas, no solamente eso, piden la salida de los mismos. Volvamos un poco atrás, José Agustín, que es un tema que ayer estuvimos platicando, por cierto. Consenso o cuota es una ley, o debiera ser una ley, en cualquier juego, que todos los participantes estén de acuerdo en el árbitro, ¿sí? Si no les va a mandar un penalti. Sí. Yo recuerdo, Jaime, una vez que te encontré en algún lugar público cuando eras candidato, y tú me contaste, fíjate, si tu memoria te da, de dónde habían venido los partidos, las objeciones, y con mucha franqueza y amistad, ¿cómo estabas pasando el filtro? No sé si me acuerdas, pero pasaste por el filtro de todos los partidos, ¿no? Claro, así es. Y en la mesa de Carpizo, sí, hasta que no había consenso, yo creo que que fue el primer consejo, para nombrarlos a ustedes, ya no me tocó la de la generación de ustedes, yo creo que unos más de 40, 50 nombres discutimos. Sí, había derecho de veto, funcionó, por eso duró tanto el proceso previo. Y hay que reconocer que también para la elección de los consejeros electorales se tomó los el secretario de Gobernación, no de influir en la decisión, pero sí de garantizar que participaran los principales partidos. Ese consenso, esa voluntad participativa de crear árbitros confiables para todas las partes, se perdió en la última elección, la de 2003. ¿Por qué? Porque Santiago Creel no quiso, y hay que decir las cosas, todas las cosas, así como he elogiado el trabajo de Carpizo, creo que es una cosa criticable que se haya salido de la negociación. Aparentemente Santiago dejó hacer y permitió que el espacio lo ocupara Madame. Tú dices la profesora Gordillo. Sí. Pero ¿quién era más poderoso, el secretario de Gobernación
o la comadre del presidente, que a su vez era jefa de la fracción del PRI y que le ofreció a cambio de ponerle consejeros electorales a modo la reforma fiscal. Esto lo narra día por día Roberto Madrazo en su libro. Eso fue un hecho infortunado. Yo creo que Santiago renunció a un papel que le tocaba y que la maestra, que es una mujer extremadamente inteligente y capaz, con un gran sentido del poder. Con un gran sentido del poder, utilizó ese espacio. He contado la anécdota de que cuando Ricardo Posas, Miguel Ángel Granados y yo fuimos a hablar con Santiago después del desaguisado, en la sala en que nos recibió... Antiguos compañeros de consejo. Sí, éramos amigos y éramos compañeros de Santiago Krill y fuimos a externarle nuestra preocupación acerca de cómo había terminado aquello. Y nos recibió la maestra Gordillo. ¿En Gobernación? En Gobernación, sí. ¿Y qué hacía? ¿Se sentó en el asiento del secretario? No tuvo necesidad. Era lo suficientemente hegemónica como para que dudáramos quién era el secretario o la secretaria de Gobernación. Fue un acto muy, muy triste, muy bochornoso, porque ¿qué tenía que hacer esta señora? Y ahí nosotros propusimos a un agente clave para la dirección de procesos electorales y nos dijeron que sí, nos insinuaron que así se iba a hacer y eligieron a una gente vinculada con la maestra. Ese es otro aspecto muy importante. No basta con que el Consejo sea imparcial y confiable, tiene que abajo en las estructuras intermedias, claro, viene algo. Yo estuve preocupado y le he preguntado a los negociadores y parece que sí da oportunidad de una revisión profunda de las estructuras, porque si no, el Consejo se vuelve un mascarón de proa, no tiene la importancia que tendría si realmente es confiable la maquinaria. Vamos a ir a una segunda parte. Dejamos algunas preocupaciones, tal vez inquietudes en el público, que vamos a tratar de resolver. ¿Qué se necesita para que haya elecciones confiables para todos? Dicen los anglosajones que a veces son más importantes buenos jueces que buenas leyes. ¿Sí? Eso es un sistema jurídico. Y luego, ¿qué de las leyes? ¿Qué de los hombres? ¿Qué de los procesos? Si ustedes nos permiten ir a una segunda parte.